En diciembre de 2019 era diaconisa de evangelización. Noté que al ver problemas en cómo hermanos y hermanas cumplían el deber, los líderes lo decían directamente, a veces en tono realmente duro. Me parecía bien que señalaran estas cosas, pero ellos humillaban y ofendían al hacerlo. No quería ser como ellos. Había que decirlo con más tacto para dar buena impresión. Así me ganaría el apoyo de todos y mi trabajo sería fácil. Entonces, podría probar suerte en las siguientes elecciones para elegir a los líderes. Con ese pensamiento en mi mente, era muy cuidadosa en mi relación con los hermanos y las hermanas. Trataba de ser muy diplomática y no ofender a nadie, para que todo fuera más agradable. Me di cuenta de que la hermana Sheng seleccionaba las tareas más fáciles y evitaba las difíciles. Y se echaba atrás cuando tenía que predicar el evangelio a alguien con muchas nociones o mala actitud. Y además, se rehusaba a equiparse con las verdades adecuadas para corregir sus nociones. No tenía la actitud apropiada y era imposible que cumpliera bien el deber. Exacto. Se lo iba a comentar en comunión, pero justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje, yo pensé que aunque se retraía ante las dificultades, por lo general conseguía cosas en el deber. Si le comentaba su problema, podría decir que era muy exigente y volverse en mi contra. ¿Qué haría yo si no estaba de acuerdo con mis órdenes? Si no cumplía bien con mi deber, ¿no dirían los líderes que no era competente? Para no ofenderla, no dije ni una palabra sobre su problema, sino que le envié un mensaje de ánimo. Predicamos el evangelio a quien tiene noción, pero cree de verdad. Hemos de tener amor y paciencia y confiar en Dios. Cuantas más dificultades, más se perfecciona nuestra fe. No podemos acobardarnos. En ese momento estuvo de acuerdo con lo que dije, pero seguía sin comprender realmente su problema. Siguió apartándose de lo más difícil. No cambió nada. Sin embargo, yo no era consciente del problema entonces, y creía que hacía un gran trabajo. Cuando me topaba con algo así, lo abordaba de ese modo. No trataba a la gente, ni destapaba su corrupción o sus fallos. Así que los hermanos trabajaban felices conmigo, y me buscaban para contarme sus estados. Eso me daba aún más confianza en mi método. Y creía que los hermanos y hermanas en verdad me apreciaban, que todos me apoyaban de verdad. Después noté que la hermana Shia era arrogante y santurrona. Era terca y no trabajaba bien con los demás. Eso afectaba a la evangelización. Pensaba que la hermana Shia era muy arrogante y no aceptaba sugerencias, lo cual afectaba su deber. Me parecía que debía planteárselo para que pudiera cambiar. Eso se debe comentar. Sí. Aunque después dudé, si yo se lo hacía ver y no lo admitía, ¿qué haría yo entonces? Una vez en una reunión ella me evaluó positivamente, por lo que temía que si la ofendía, eso podría estropear la buena imagen que tenía de mí. Si cambiaba su impresión podría afectar a mis opciones de ser líder. Tras reflexionar al respecto, acabé por no comentarle su corrupción y sus fallos. Le dije, en cambio, entiendo que no logres resultados en el deber y tus dificultades, pero tienes que hacer introspección y pensar por qué. Además, debemos trabajar bien con todos. Esquivé el problema y solo le di consejos y ánimos. Días después, un líder me consultó nuestro trabajo y dije que la hermana Shia era arrogante y no trabajaba bien con los demás. Después me vio la hermana Shia y me dijo: cuando el líder te preguntó por nuestro trabajo, pasaba por ahí y oí que dijiste que soy arrogante y no trabajo bien con los demás. Eres consciente de que tengo un problema grave, pero no me has dicho nada. Tan solo has sido complaciente. Ya he reparado en que no desesperas ni reprendes, siempre nos apaciguas. Te creía muy buena persona. Ahora me doy cuenta de que eres hábil, de que tienes tus tácticas. Hablando claro, eres una hipócrita.
ante su desafío, que realmente había sido directo, noté que me ruborizaba por un momento. Las palabras hipócrita y tácticas se me habían grabado fuertemente en el cerebro. Me disgusté mucho y me presenté ante Dios en oración para pedirle que me ayudara a entender mi carácter corrupto. En mis devocionales del día siguiente, miré una lectura de las palabras de Dios que quiero que miremos. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: la astucia suele evidenciarse al exterior. Cuando se dice que alguien es muy socarrón y agudo de palabra, eso es astucia. ¿Y cuál es la principal característica de la maldad? La maldad se da cuando lo que dice la gente es especialmente agradable al oído, cuando todo parece correcto, irreprochable y bueno. Lo mires por donde lo mires, pero sus actos son particularmente malvados, sumamente disimulados y nada fáciles de percibir. Para conseguir sus objetivos secretos, la gente a menudo emplea palabras adecuadas y frases que suenan bien, así como ciertas doctrinas, argumentos y técnicas en consonancia con los sentimientos de las personas para darles gato por liebre. Simulan que van en una dirección, pero en realidad van en otra muy diferente. Esto es maldad. La gente suele creer que es astucia. Tiene menos conocimiento de la maldad y además la analiza menos. La maldad es, de hecho, más difícil de identificar que la astucia, ya que es más oculta y los métodos y técnicas que conlleva son más ingeniosos. Cuando alguien tiene un carácter astuto en su interior, normalmente los demás solo tardan 2 o 3 días en ver que es falsa o que sus actos y la clase de cosas que dice revelan un carácter astuto. Ahora bien, cuando se dice que alguien es malvado, no es algo que se pueda percibir en 1 o 2 días, pues si no sucede nada significativo o concreto a corto plazo, con solo escuchar sus palabras, tendrías dificultades para saber cómo es realmente. Dicen lo correcto, hacen lo correcto y saben soltar una doctrina tras otra. Después de 2 o 3 días con esa persona, la consideras una buena persona que puede abandonar cosas y entregarse a sí misma, que entiende las cosas espirituales, que ama a Dios de corazón, que actúa con conciencia y sentido. Sin embargo, luego empiezas a confiarle tareas y pronto te das cuenta de que no es honesta, de que es más ruin que la gente astuta, de que es malvada. Con frecuencia, escoge las palabras adecuadas, palabras que encajan con la verdad, en consonancia con los sentimientos de la gente y con la humanidad, palabras que suenan agradables y palabras cautivadoras para conversar con la gente, por un lado, para hacerse lugar, y por otro, para engañar al prójimo, lo que les da estatus y prestigio entre la gente. Todo ello hechiza fácilmente a los ignorantes, que tienen una comprensión superficial de la verdad, no entienden las cosas espirituales y les falta base en su fe en Dios. Esto hacen las personas de carácter malvado. Amén. Amén. Al contrastar mi conducta con las palabras de Dios, me di cuenta de que mi malvado carácter dirigía mis actos. Cuando en el deber de los hermanos observaba problemas que afectaban a su trabajo, no los desenmascaraba ni se los planteaba para que todos dijeran que era agradable y hablaran bien de mí. Tenía claro que la hermana Sheng no tenía la actitud apropiada en el deber, que hacía lo fácil y rehuía lo difícil. Veía que la hermana Xia era arrogante y santurrona y afectaba la evangelización. Debería haberles comentado esto y ayudarlas en comunión. Pero me preocupaba lo que pensaran de mí, que no me apoyaran en el trabajo.
Y luego los líderes pensaran mal de mí si mi desempeño se resentía. Así pues, solo las animaba, diciéndoles cosas agradables y falsas. De este modo, podía mantener la relación con ellas y mi imagen, y mi labor seguía agradándoles a todos. Mataba 2 pájaros de un tiro. Era muy astuta y manipuladora. Había embaucado a todos. Los engañé al hacerles creer que era muy atenta y comprensiva, y me admiraban de verdad. Entonces entendí que tenía un carácter malvado y astuto. De no ser por el desafío de la hermana Shia y las palabras de Dios, habría continuado sin comprender mi malvado carácter y sin tener la más mínima idea de lo grave que era eso. Vi lo malvados e indignos que habían sido mis actos. Le repugnaba a Dios e irritaba a los demás. Luego leí esto en las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: hay líderes que no reprenden a los hermanos que son descuidados con su deber, aunque saben que deben hacerlo. Cuando ven algo perjudicial para los intereses de la casa de Dios, lo ignoran para no ofender. No lo hacen por consideración por las debilidades del prójimo. Saben bien que pretenden: si sigo así y no ofendo a nadie, me considerarán buen líder. Tendrán una buena opinión positiva de mí. Me apoyarán y les caeré bien. Por más que se dañen los intereses de la casa de Dios, por más que se impida al pueblo escogido de Dios entrar en la vida, o por más que se perturbe la vida de su iglesia, se aferran a la filosofía satánica de no causar ofensas. Nunca tienen reproches. A lo sumo, podrán mencionar brevemente algún problema y listo. No comparten la verdad, ni señalan la esencia de los problemas ajenos, y menos analizan los estados de la gente. No la guían hacia la realidad verdad. Y nunca comunican la voluntad de Dios, los errores que la gente suele cometer, ni el tipo de carácter corrupto que revelan las personas. No resuelven estos problemas prácticos. En cambio, son indulgentes con las debilidades, la negatividad y la dejadez de los demás. Siempre dejan pasar las conductas de estas personas, sin calificarlas adecuadamente. Y precisamente porque lo hacen, la mayoría llega a pensar: nuestro líder es como una madre para nosotros. Comprende nuestras debilidades más incluso que Dios. Nuestra estatura puede no estar a la altura de lo que exige Dios, pero basta con que podamos estar a la altura de las de nuestro líder. Es un buen líder para nosotros. Si la gente alberga dichos pensamientos, si tiene este tipo de relación con su líder y semejante impresión de él, y sienten tal dependencia, admiración y adoración hacia su líder, ¿cómo es que debe sentirse entonces el líder con todo esto? Si él siente alguna clase de reproche, algo de inquietud, y se siente en deuda con Dios, entonces no debería obsesionarse con su estatus ni con su imagen en el corazón de los demás. Debería dar testimonio de Dios y enaltecerlo para que tenga un hueco en el corazón de la gente y ésta venere su grandeza. Solo así su corazón estará verdaderamente en paz, y quien lo hace busca la verdad. Si este no es el objetivo de sus actos y en cambio usan estos métodos para atraer a la gente y que se aparte del camino verdadero y abandone la verdad, incluso consintiendo el cumplimiento negligente e irresponsable de su deber, para ocupar un lugar determinado en su corazón y ganarse su buena voluntad. ¿No es este un intento de ganarse a la gente? ¿Y no es algo malvado y abominable? Es aberrante. Amén. Ante las palabras de Dios,
Entendí que, al hacer caso de mi carácter malvado, básicamente engañaba a la gente y me la ganaba, con el fin de poseerla y controlarla. Era algo contrario a Dios, un comportamiento de anticristo. No pude evitar asustarme con este pensamiento. Para mantener mi posición en el corazón de los demás y poder ser elegida líder, cuando veía problemas en el deber de los hermanos, nunca se los señalaba directamente ni les hablaba de la verdad para resolverlos. Al contrario, les decía cosas agradables para caerles bien y parecerles servicial y amable. Sin darme cuenta, acumulaba seguidores. Y al final, aquellos a los que había engañado no solo no veían ni corregían sus problemas, sino que su entrada en la vida se había dañado y me idolatraban. Qué malvado e indigno de mi parte. Mi total indiferencia por la vida de los hermanos y hermanas y dejar que se basen en su corrupción al cumplir con el deber afectaban negativamente la labor. Parecía una esbirra de Satanás que perturbaba la labor de la casa de Dios. Sí. Al darme cuenta empecé a odiar de todo corazón mi corrupción. Me presenté ante Dios a orar y a arrepentirme de todo. Le dije: «Oh Dios mío, tus palabras me han hecho ver la gravedad de mi carácter malvado y que voy por la senda de un anticristo. Quiero arrepentirme, renunciar a mis motivaciones y no actuar en función de mi malvado carácter». Amén. Tras orar, recordé estas palabras de Dios. Y Jehová Dios le ordenó, y le dijo: «De cada árbol del jardín puedes comer libremente, pero no debes comer del árbol del conocimiento, del bien y el mal, porque el día que comas de él definitivamente morirás». En estas breves palabras que pronunció Dios, ¿puedes ver algo del carácter de Dios? ¿Son ciertas estas palabras de Dios? ¿Hay algún engaño? ¿Hay alguna falsedad? ¿Hay intimidación? No. Dios le dijo al hombre, con honestidad, veracidad y sinceridad, lo que podía comer y lo que no podía. Dios habló clara y directamente. ¿Existe algún significado oculto en estas palabras? ¿Acaso no son directas? ¿Hay necesidad de conjeturas? No. No hay necesidad de adivinar. Su sentido es obvio. Al leerlas, su significado es claro. Es decir lo que Dios quiere decir y expresar sale de su corazón. Las cosas que Dios expresa son limpias, directas y claras. No hay motivos encubiertos ni significados ocultos. Él le habla al hombre directamente. Le dice que puede comer y que no puede comer. Amén. Leí esto y sentí lo sincero que es Dios con nosotros. En sus órdenes a Adán, Dios fue claro respecto a lo que se podía y lo que no se podía comer, para que el hombre supiera qué debía hacer. En las palabras de Dios no había nada confuso ni engañoso, y no había artificio ni mentira alguna. Así es. Dios quería lo mejor para la humanidad, pensaba en nosotros. Habló al hombre con total sinceridad. La esencia de Dios es sincera, santa, benévola y amable. Merece nuestra confianza y admiración. Sí. Sin embargo, yo no era completamente sincera con los hermanos. Lo que decía y hacía era viciado por mis motivaciones personales. Era mentirosa y falsa. Solo engañaba y utilizaba a la gente y al final perjudicaba a los hermanos. ¡Qué maldad de mi parte! Me sentí culpable y llena de pesar al pensarlo. Después
fui a buscar a la hermana Xia y la hermana Sheng y me sinceré acerca de mi carácter corrupto. También les hablé de los errores que había detectado en su deber. No pensaron mal de mí en absoluto. Me dijeron que al señalar sus errores, con claridad las ayudaría. Si no, no se habrían dado cuenta de la gravedad de estos. También dijeron que no dudara en decirles si veía algún problema en el futuro. Después vi que habían cambiado y empezaron a cumplir mejor con su deber. Esto me alegró mucho, en verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Luego, en mis devocionales, busqué soluciones a mi carácter corrupto en las maravillosas palabras de Dios. Vi un video de un par de pasajes de las palabras de Dios. Veámoslo ahora. Sí. Dios Todopoderoso dice: tanto si actualmente cumples con el deber, como si estás en las etapas iniciales de la transformación de tu carácter, sean cuales sean las actitudes corruptas que reveles, debes buscar la verdad para corregirlas. Si, por ejemplo, siempre tratas de camuflarte tras unas palabras agradables, si siempre deseas hacerte hueco en el corazón de los demás y que te admiren, si tienes estos propósitos, eso significa que tu carácter te controla. ¿Debes decir estas palabras agradables? No. Si no las dices, ¿simplemente las reprimes? Si encontraras una expresión más ingeniosa, una expresión distinta con la que los demás no puedan detectar tus propósitos, esto sigue siendo un problema de carácter. ¿De qué carácter? Del carácter del mal. ¿Es el carácter corrupto fácil de resolver? Esto involucra la esencia naturaleza de uno. La gente tiene esta esencia, esta raíz, y debe ser desenterrada poco a poco. Debe ser extraída de cada estado, de la intención detrás de cada palabra que se dice. Debe ser analizada y entendida a partir de las palabras que dices. Cuando esa conciencia se vuelve cada vez más clara y tu espíritu más sagaz, puedes lograr un cambio. Todo lo que haces, cada acción, cada intención y cada reacción debe ser llevado delante de Dios. Incluso tu vida espiritual diaria, tus oraciones, tu cercanía con Dios, cómo comes y bebes las palabras de Dios, tu comunicación con tus hermanos y hermanas y tu vida dentro de la iglesia, además de tu servicio en colaboración, puede ser llevado delante de Dios para su escrutinio. Es esta práctica la que te ayudará a crecer en la vida. El proceso de aceptar el escrutinio de Dios es el proceso de la purificación. Cuanto más puedas aceptar el escrutinio de Dios, más eres purificado y más estás de acuerdo con la voluntad de Dios, de modo que no serás atraído hacia el libertinaje y tu corazón vivirá en su presencia. Cuanto más aceptes su escrutinio, mayor es la humillación de Satanás y tu capacidad de abandonar la carne. Así pues, la aceptación del escrutinio de Dios es una senda de práctica que las personas deben seguir. No importa lo que hagas, incluso cuando tienes comunión con tus hermanos y con tus hermanas, si llevas tus actos delante de Dios y buscas su escrutinio y tienes como meta obedecer a Dios mismo, esto hará que tu práctica sea mucho más correcta. Solo si llevas todo lo que haces delante de Dios y aceptas su escrutinio, puedes ser alguien que vive en la presencia de Dios. Amén. Al pensar en las palabras de Dios, me quedó claro que ante un problema tenía que escrutar mis pensamientos, reflexionar sobre las motivaciones de mis palabras y actos, llevarlos ante Dios y aceptar su escrutinio, analizarme y conocerme cuando revelara un carácter malvado, orar y renunciar a mí. Luego, sería difícil actuar por mi carácter malvado y poco a poco se purificaría mi corrupción. Sí.
Después, una hermana parecía débil y no estaba dispuesta a tener dificultades. Se echaba atrás ante los problemas en su labor evangelizadora. Yo pensé que no se responsabilizaba del deber y que tenía que hablarle para cambiarlo. Claro. Pero reapareció mi problema. Creía que si le comentaba, creería que estaba siendo muy dura y podría resistirse y enemistarse conmigo. Pensaba cómo decírselo para que le resultara aceptable y no tomara partido contra mí. Cuando lo pensé me di cuenta de que de nuevo estaba protegiendo mi estatus e imagen ante los hermanos y hermanas. Entonces oré a Dios en mi interior. Oh Dios mío, acepto tu escrutinio y renuncio a mis motivaciones. Quiero enseñar la verdad a mi hermana para ayudarla y cumplir el deber. Después, hablé con esta hermana para analizar su problema y se conoció un poco a sí misma. Alcancé mucha paz interior tras poner en práctica esto. Gracias a Dios. Ahora, tengo discernimiento acerca de mi malvado carácter. Y ante un problema, busco conscientemente la verdad y renuncio a mis motivaciones egoístas. Sé actuar según las palabras de Dios. Si he llegado a cambiar relativamente, lo he conseguido gracias al juicio de las palabras de Dios. Qué agradecida estoy por la salvación de Dios. Demos gracias a Dios. Ahora también tengo el camino de práctica. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios.